pues todos los que estamos aquí, que en algún momento ya tenemos nuestros añitos, algunos más de 40 años, algunos ya más de 50, 60, y ya no les sigo para no hacer sentir mal a otros, no, ¿cierto? Pero todos pasamos por una adolescencia y una juventud. Y yo creo que en algún momento, hermanos, pues tuvimos nuestros desliz como jóvenes, pero quizá no vivimos lo que hoy en día, hermanos, está viviendo, situaciones bien complicadas. Y ver aún todavía, hermanos, jóvenes que tienen el deseo de buscar de Dios y tienen, hermano, esa hambre, pues es de admirarse. Amén. Que Dios los bendiga, muchachos. Síganse guardando, guárdense. Yo sé que los tiempos que estamos viviendo, todas las cosas a los que se pueden estar enfrentando, quizás son complicadas, pero yo le ruego a Dios para que ustedes, el Señor los siga guardando. Amén. Busquen de Dios, muchachos. Esto no es un cuento de hadas como en algún momento. ¿Se acuerda que en algún momento, hermanos, yo le puse un texto donde el mismo apóstol Pablo hablaba y decía que esto no era cuento de hadas? Esto, él mismo dijo, ¿verdad? Yo predico esto porque lo he vivido. Amén. Entonces, hermanitos, creo que, pues, hermanos jóvenes, cuídense, hermanos, y que Dios siga guardando sus vidas de ustedes. Amén. Amén. ¿Ya oramos? No, ¿verdad? Amén. Ore por mí y oro por usted. Padre, gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder estar aquí. Señor, ayúdanos, Padre, y que, Señor, Padre, por favor te pedimos, Señor, que no se venga la lluvia en este momento, Señor. Danos la oportunidad para poder estar aquí en tu casa, hablar tu palabra, Señor, y poder regresar a nuestros hogares. Señor, gracias por cada hermano que hoy ha hecho el esfuerzo de estar aquí en tu casa. Lo bendecimos, Señor, guárdalo, Padre, y que tú nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, seguimos con los misterios. Ya hemos hablado de algunos misterios, hermanos: el misterio de Cristo, el misterio de Cristo en vosotros, el misterio de no todos dormiremos, el misterio de Cristo y la iglesia, hermanos. Y hoy vamos a hablar del misterio del Evangelio. Amén. El misterio del Evangelio. Que Dios nos ayude para poder hoy hablar acerca del Evangelio del Señor. Solamente quiero decirles lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y el domingo estábamos hablando acerca del poder de Dios. Y el poder de Dios no es hacer alarde, hermanos, de lo que Dios puede hacer. Dios tiene poder, y un poder, hermanos, súper extraordinario. Pero Él lo que nos quiere enseñar, como les decía el domingo, es que nosotros, hermanos, no, porque como les decía, ¿verdad? Si nos da un poquito el Señor poder, al ratito, hermano, nos hace daño ese poder y podemos, hermanos, hacer alarde de cosas que no. Entonces, lo que Dios nos quiere enseñar es también que su evangelio es poder. Amén. Que su evangelio es poder, pero no un poder, hermano, para sacar rayos, sino un poder que transforma el ser interno de las personas, que ha transformado nuestras vidas. Amén. Que ha transformado nuestros corazones. Entonces yo quiero hablarles acerca del misterio del Evangelio. Y quiero empezar rápidamente, hermanos, con estos versículos. Efesios 6:19, y es aquí donde tomamos, hermanos, la base, ¿verdad?, para hoy hablar esto. Y dice: y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Ya hemos hablado, hermano, hasta la saciedad. Para conocer los misterios se necesita el Espíritu Santo, y se necesita una revelación que venga del cielo, como la que tuvo el apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces esa es una revelación que venga del cielo. Amén. Para poder conocer entonces el misterio del Evangelio, no es solamente decir voy a llevar el Evangelio. Es que en el Evangelio también hay un misterio que nosotros, hermanos, tenemos que entenderlo para poder experimentarlo. Amén. Entonces el apóstol Pablo está hablando
orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, y a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del misterio del Evangelio, hermanos. Amén. Este secreto que en algún momento el apóstol Pablo, como dice este versículo, Romanos 16, 25 y 26, dice: y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi Evangelio. Y aquí tenemos que aclarar esto. Amén. Porque el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia que está en Roma y dice: y a aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi Evangelio. Y entonces podemos decir: entonces Pablo, ¿qué evangelio está predicando? ¿El evangelio de Cristo o su evangelio? Pero recuérdese que el apóstol Pablo un día dijo también: imítenme a mí como yo imito a Cristo. No es que él estuviera hablando su evangelio, sino que, hermano, él estaba hablando el evangelio de Cristo. Y ahorita vamos a ver algún versículo. Dice: y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Fíjese cómo está diciendo el apóstol Pablo: ese evangelio ha sido mantenido en secreto, pero a que ahora ya no es un secreto, porque ahora mediante Jesucristo, hermanos, también se ha revelado un evangelio. ¿Me estoy dando a entender? Mediante nosotros, es que el misterio de Cristo implica que nosotros vayamos conociendo misterio tras misterio. Y cuando nosotros conocemos a Jesucristo, entonces nos van a dejar ver que también el evangelio, como decía el apóstol Pablo, es poder de Dios. Amén. Entonces, ese misterio que había estado como un secreto, ahora para nosotros se ha revelado. Y dice: pero ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Miren, hermanos, hay algunos, yo estaba viendo algunos profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, este no está aquí, pero busquen Daniel capítulo 8, versículo 19. Si alguien me lo busca, por favor, y si alguien me lo puede leer, hermanos, o yo me salgo de aquí y se lo pongo, hermano, permítame. Aquí lo tengo, yo creo. Mire, sí. Se lo voy a poner en este versículo. Ahí está. Fíjese lo que dice Daniel cuando le dan una revelación, hermanos, acerca del carnero y del macho cabrío, que después el Señor le da su interpretación. Pero mire lo que dice el versículo 17 y luego el 19. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Usted sabe, hermanos, que Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y Daniel nos deja ver algunas cosas que el Señor le reveló, que ni siquiera él las entendía en ese momento, porque se estaban adelantando precisamente para este último tiempo. Amén. Y entonces en el versículo 19, déjeme leérselo, hermanos, dice: y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de ¿qué? De la ira, porque eso es para el tiempo. ¿Para qué tiempo? Del fin. Hermano, esa visión, y ahí también usted lo puede estudiar, hermano, nos habla también, hermano, nos está hablando de un cuerno pequeño también. Pero bueno, dice en el versículo 27: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Mire, hermano, lo que le sucedió de tanta revelación. Estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. ¿Y qué dice? Y no la entendía. Pero para ahora nosotros, como el apóstol Pablo está diciendo, este evangelio que estuvo en secreto durante muchos siglos, ahora que él se manifestó, que Jesucristo se manifestó,
entonces ya no es un secreto. Entonces, ese secreto que en algún momento era secreto, ahora empieza a ser revelado para que aquellos que hemos, hermanos, creído en el Señor Jesucristo. Ok, ahora sí vuelvo, hermano. Cada vez que truena me espanto, hermano. No me espanto de que tenga miedo, sino que no le vaya a agarrar a usted el ajo. Pero usted está tranquilo, ¿verdad? Amén. Gracias, hermano. Ok, entonces dice, hermano, dice, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer. Y fíjese que ahora nosotros podemos entender algunas cosas, hermano, por la revelación del Espíritu Santo que habló Daniel. Amén. Por ejemplo, en el caso de las 70 semanas. Amén. Y algunas otras cosas que habla el libro de Daniel. Ok. Este evangelio, que también lo llama el apóstol Pablo mi evangelio, refiriéndose a la palabra con demostración del Espíritu y de poder. Mire lo que dice 1 Corintios 2:4 en esta versión palabra de Dios para todos. Eso lo vimos creo el domingo también. Yo no anuncié el mensaje con palabras de sabiduría que se usan para convencer a la gente. Cuando el apóstol, usted lo mira en otra versión, dice, si yo no vine a ustedes con palabras de sabiduría, para poderlos, con sabiduría humana, amén. Y el apóstol Pablo aquí dice, al contrario, fue el Espíritu que con poder demostró de lo que dije, que lo que dije es verdad. Entonces, hermano, ese mensaje que estaba anunciando al apóstol Pablo, una de las cosas que tiene que venir hermano, a convencernos, no es lo que yo, hermanos, le pueda tratar a usted con argumentos humanos, de decirle, de poner una convicción en usted. Es que cuando cada uno de nosotros escuchamos el evangelio y entonces empieza a haber un despertar en nuestro espíritu, entonces cuando viene un nacimiento, no solamente entra Jesucristo, sino también entra el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, entonces es el trabajo de Él, que Él nos va, como dice el apóstol Pablo, fue el Espíritu que con poder demostró que lo que dije es verdad. Entonces el Espíritu va a hablarle a nuestro espíritu para decir que la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, es poder y es verdad. ¿Cuántos decimos amén? Esa parte. Por eso, hermano, cada vez que, hermano, yo sigo insistiendo, ¿verdad?, en que cada vez que una persona se para ministrar las ofrendas, o se para predicar o compartir algo, hermanos, no solamente es hablar lo que nosotros creemos o pensamos, vuelvo, hermano, o tratar de convencerlo a usted, es que el Espíritu Santo en algún momento, hermano, va a hacer una obra para convencernos a nosotros. Amén. Y entonces ahí está el meollo del poder también del evangelio. Amén. Ok, entonces seguimos. Primera de Tesalonicenses 1:5. Esta es la Biblia Peregrino. Porque cuando os anunciamos la buena noticia, entonces el evangelio son buenas noticias. No fue solo con palabras, sino con la eficacia del Espíritu Santo y con fruto abundante. Conocéis nuestro estilo de vida entre vosotros, a vuestro servicio. Y esa parte, mire, hermano, perdóneme, aquí está hablando el apóstol Pablo en sus cartas. Amén. Quien se va separando de, hermano, de las cartas del apóstol Pablo, en algún momento se va a ir perdiendo de la doctrina. Ahora, pregúntome yo, hermanos, le pregunto a usted, no que lo hayamos conocido al apóstol Pablo y que le hayamos dicho, sí, mucho gusto, qué bueno en conocerlo, pero hermano, por lo que él ha escrito en sus cartas, le voy a preguntar algo. El apóstol Pablo
Le pregunto a usted, que si en algún momento lo ha leído en sus cartas, ¿cómo usted lo considera al apóstol Pablo? A ver si me doy a entender. ¿Un hombre letrado o un hombre, hermanos, que no tenía estudio? ¿Perdón? Conocía la ley, estudió en Harvard con Gamaliel. Entonces no era, perdóneme como dice el apóstol, ¿verdad? No era cualquier perico de los palotes, hermano. El apóstol Pablo tenía una jerarquía. Para que a él lo hayan convencido es porque él tuvo una experiencia, y usted lo sabe, hermano. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, hermano. Y ya, Saulo tuvo un encuentro y le cambiaron el nombre a Pablo. Amén, hermanitos. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad? El domingo hablábamos que tenía su cachito de, hermanos, de orgullo. Si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Hermano, era un hombre letrado, pero también era un hombre que cuando él tuvo su encuentro con Jesús cambió radicalmente, y entonces empezó a predicar el evangelio. Y que el evangelio que él predicaba no era con palabras de sabiduría humana para convencer a la gente, sino era con poder de Dios. Amén. Era con poder de Dios. Entonces, hermano, creo que ahí el que lo convenció no fue, hermano, ni ninguna persona, ni Ananías, que lo mandaron a orar por él. Fue el mismo Dios mediante su Espíritu Santo. Y cuando él entonces predicó, entonces él se dio cuenta que ese evangelio que él predicaba tiene un poder extraordinario. Y es un misterio que no todos se les ha sido revelado, ese misterio, hermano. Pero a usted, gracias a Dios, que por eso está aquí. Que se siga revelando su palabra en usted. Amén. Y es por eso que el apóstol Pablo también llevó a eso, a tener un servicio hacia el Señor. Y por eso él decía: cada día muero. Y por eso él padeció, hermanos, estando en cárceles. Hermano, le mordió una serpiente, hermano. Y entonces usted sabe lo que sucedió. Entonces Pablo en algún momento estaba viviendo también. Sabía que el evangelio, hermano, era algo extraordinario. Proseguimos. Primera de Pedro 1:5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, hermanos, una de las cosas también, este versículo se lo pusimos el día también domingo. Entonces, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y la fe viene ¿por qué, hermanos? Por el oír. ¿Y el oír qué? El oír el evangelio. El evangelio que transforma. Y ese evangelio entonces en algún momento tiene que ir fortaleciendo nuestra fe. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Tiene que ir fortaleciendo nuestra fe. Amén. Su fe tiene que ser fortalecida. ¿Cómo? ¿A través de lo que yo le diga, hermanos? No, a través de que el evangelio, hermano, sea predicado. Y en algún momento el logos, que no solamente se conforme con lo que yo le predico aquí a usted, hermano, que usted vaya a corroborar también lo que se predica. Y que usted, después de leer el logos, entonces, hermano, venga ese rema a su corazón. Ok, entonces proseguimos. Primera de Pedro 1:2: a ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales ¿qué dice? Los ángeles anhelan mirar. Cuando creo que es el Salmo 8, no recuerdo, pero hermano, yo le
pido que usted, cada vez que, hermano, yo le diga algún versículo, usted lo vaya y lo corrobore. Pero hay un salmo, creo que sí es el 8, cuando dice, está hablando y ahí el salmista dice: le has hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Y le tengo una noticia, hermano. ¿Sabe que en algún momento los ángeles están para que, hermano, ministrar a cada uno de los que estamos aquí? Amén. Y sabe que yo creo que los ángeles han de decir: híjole, a estos cuates, pues no, yo sé que ese lenguaje no lo utilizan ellos, pero yo creo que los hermanos, los ángeles, anda, si Pedro lo está escribiendo, es porque en algún momento, hermano, el Señor le reveló, y los ángeles entonces, hermano, yo creo que dicen: estos sí son ganones. El problema es cuando miran a algunos que quizá no han entendido la parte del evangelio del Señor, porque ellos anhelan. Bueno, hermanos, anhelan. A ver, ¿quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Y hermano, en la Biblia a nosotros nos llaman de muchas maneras. Híjole, no me quiero meter en un problema, pero hay un salmo que dice: vosotros sois dioses, pero moriréis como mortales. ¿Sí lo ha visto o no lo ha visto, hermanos? Entonces yo creo que en algún momento nos van a recuperar, hermano, algunas cosas. ¿Cómo nos van a transformar? Yo creo que, hermano, la transformación que ahorita estamos teniendo una transformación, porque mire lo que dice el libro de Romanos 12: no os conforméis a este siglo, sino que dice: transformaos. ¿Transformaos dónde? Mediante. ¿Y qué es lo que nos va a transformar la mente? Si al final muchos de nosotros veníamos con una mente bien corrompida, ¿o no, hermanos? Y a veces, aún estando dentro del mismo evangelio, la mente se puede corromper, ¿sí o no? Entonces, por eso es que necesitamos, hermano, el evangelio, la palabra, hermano, constantemente. ¿Para qué? Para que vaya golpeando. No dice la Biblia, hermano, que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí o no? Entonces esa palabra en algún momento, paz, cada vez que la vamos escuchando, paz, llega a nuestro corazón. Pero también va empezando a hacer una transformación en nuestra mente. Y un día, hermanos, porque ese es un misterio, pues también, un día nos van a hacer una transformación completa. Amén. No sé si usted lo cree, no sé cómo va a ser, pero cada vez que escuchamos palabra del Señor, el evangelio del Señor, ahí nos están transformando. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? En la Santa Cena, cuando venimos y escuchamos, hermanos, la palabra, ahí nos están transformando. Ahí nos están transformando cada día. Paz, paz, paz. Y a lo mejor hacemos algo mal, y entonces, hermano, nos acordamos de un versículo, y entonces el Espíritu viene y otra vez nos dice: acuérdate que hiciste esto algo mal. Sí, pero la palabra ya está impregnada en nosotros, hermanos. Esa buena noticia, ese evangelio del Señor. Ok, proseguimos. Permítame. Las palabras musterión es misterio, musterión, un secreto revelado, y la palabra evangelio es eugelión, que es evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Un día a nosotros nos dieron las buenas nuevas, gracias a Dios por eso. Podemos notar que el conocimiento de este evangelio estuvo en un tiempo oculto, era difícil comprender, aunque ya los profetas habían escrito de él. Bueno, déjeme llevarlo. Mire lo que dice Lucas 1:77: para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Cuántos queremos el conocimiento de salvación, hermanos? Pero también para perdón de pecados. Bueno,
Hermano, ahorita vamos a ver algunas cosas del Evangelio. Y ese hermano, mire lo que dice Lucas 2, 10 y 11. Mas el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo. ¿Cuántos quieren las buenas nuevas de gran gozo, hermano? Que serán, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces las buenas de gran gozo, o el Evangelio, hermanos, de ese misterio, entonces trata acerca de, hermanos, de una salvación, hermanos, de nuevas de gran gozo para todo el pueblo, pero nos habla también de Jesucristo nuestro Salvador. Todo el Evangelio gira en torno a la persona de Jesucristo. Amén, hermano. Qué triste es que algunos no puedan entender que Jesucristo es Dios, hermano. Eso sí es una tristeza. Amén. Qué triste es que nosotros podamos decir que vivimos un evangelio y a veces vivamos, hermanos, como hacemos del evangelio una religión, un dogma. Mire, hermanitos, yo le voy a preguntar algo, a ver si me doy a entender. Mire, ¿cuántos fueron católicos aquí? A veces tenían algunos ritos, ¿cierto o no, hermanos? ¿A los cuántos hacen, a los cuántos meses un bebé o años hace la primera comunión o la confirmación, o cómo se llama eso? O cuando los bautizan. No, una cosa es bautizo, otra cosa es confirmación, y otra cosa es ¿qué? Primera comunión. Bueno, ayúdeme por favor. El bautizo a los 12 años de bebés, ¿no? ¿Sí o no? Ok. La confirmación a los 3 añitos. ¿Alguien de aquí lo llevaron a confirmar, hermano? La comunión. Mire, están ciertos ritos, hermano, un montón, y ahí va la gente sin saber. Pero ¿sabe que me he dado cuenta? Que a veces, hermano, también dentro del evangelio o de los mismos cristianos, a veces hacemos del evangelio como un rito. Pastor, por favor, me presenta a mi hija. Sí, pero si tú como padre no les enseñas el evangelio, entonces eso es un rito. O queremos hacerlo como un amuleto. ¿Sí o no? Pastor, nos vamos a casar. Y a veces lo único que quieren es casi como el pastor que se presente como hermanos, perdóneme pues, pero como el cura, ¿verdad? Y ahí les echa la bendición. Mire, hermano, al final yo les he dicho, si ustedes se van a casar y no honran a Dios, yo los puedo bendecir, pero si ustedes con su vida no honran a Dios, Dios honra a quienes. Si ustedes no lo honran, ¿cómo esperan que Dios los honre? A veces queremos utilizar el evangelio como un rito, como un amuleto, ¿sí o no, hermanos? No sé si me estoy dando a entender. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Hay gente así que se quiere hacer como el evangelio como un rito, hermano. Ya porque presentaron al niño, piensan que ya, amén, está bien. Eso nos habla la Biblia. Pero ¿de quién depende mucho, hermanos? De los padres. Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Entonces, ¿de quién va a depender mucho? De los padres. ¿De quién va a depender mucho si la bendición de Dios cuando una persona se case, hermanos, venga? ¿Del pastor? Puede ser que del ministro también, porque nos han puesto con una autoridad. Pero si las personas no hacen lo correcto delante de Dios, ¿cómo van a venir la bendición también, hermanos? ¿Sí me estoy dando a entender o no? Bueno, ok, prosigo. Me salí un poquito de aquí de lo que estaba, hermano. Bueno, ¿qué hora es? Ay, Señor. Bueno,
evangelio, vamos a ver algunas cosas del evangelio. Este es un evangelio prometido. Y esto, mire lo que dice Isaías, los profetas que antes anunciaron y hace miles de años, ahora nosotros podemos, hermanos, conocer lo que Isaías dice y lo que anunció, hermanos. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sión, ¿y quién es Sión? La iglesia. Y dice a Sión, tu Dios reina. Ya lo estaban profetizando. Amén. Ya lo estaban anunciando. Por eso es un evangelio, como les dije, hermanos, prometido. Amén. Ahora, mire este otro. Isaías 41:27. Dije primero a Sión. Mire, hermanos, dije primero a Sión, la iglesia. Mira, aquí están. Y a Jerusalén os daré un mensajero de buenas nuevas. Pero ahora, hermanos, esas buenas nuevas también son para nosotros, porque usted ha conocido las buenas nuevas. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, hermano, pero no solamente nos quedemos nosotros con haber conocido las buenas nuevas, anunciemos las buenas nuevas a aquellos que necesitan. ¿A poco cree que todavía no hay gente que necesita, hermanos, conocer del Señor? ¿A poco todavía cree que no hay gente que necesita ser salva? Todavía hay gente, hermano. No se cansen, no nos acomodemos. El evangelio es poder, entonces prediquemos el poder. No tengamos que callar. Amén. Todavía hay el arca. Ahorita las puertas del arca están abiertas. Siguen abiertas las puertas del arca. Va a llegar un momento en que esa puerta, hermanos, Dios mismo la pueda cerrar. Anunciemos las buenas nuevas. Es un evangelio que nos, hermano, prometido. Mire, Isaías estaba anunciando este evangelio. Isaías anunció de Jesucristo. Jesucristo, cuando nosotros miramos en el libro de Juan 1, hermanos, Juan 1:1, en el principio era el verbo. Pero hay una versión, no sé si es la de las Américas, dice, en el principio era ¿qué? La palabra. Entonces, ¿quién es la palabra? Cristo. Amén. Por Él se hizo todo. Entonces, en Cristo también está, hermanos, la palabra. Y Él se fue, nos dejó al Espíritu Santo, pero también nos dejó su palabra. ¿Cuántos decimos amén, hermanos, a eso? Nos dejó su palabra y nos dejó esa palabra no para que nos callemos, porque si un día tú y yo nos callamos, las piedras van a hablar. Mejor que Dios use nuestros labios para poder anunciar todavía las buenas nuevas de salvación y de gozo. Amén. No te quedes sin predicar, hermano. Todavía hay gente que necesita. Todavía necesitamos, todavía seguimos haciendo esa comisión y de predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. No te calles, entonces predica en tu trabajo. No seamos de la secreta, hermano. No seamos de aquellos que cuando a lo mejor, hermano, quizá ahorita no han tenido esos problemas porque la gente está en home office, algunos, ¿verdad? Algunos ya regresaron a trabajar, pero hermano, algunos se avergüenzan. Y el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. No te avergüences, hermano. Sigamos predicando. Si ya lo conociste, gloria a Dios por eso. Si ya se te está revelando, gloria a Dios por eso. Si sabes lo que va a venir en un futuro, gloria a Dios por eso. Pero hay otra gente que necesita saber lo que tú y yo sabemos. No muchos amenes. Ya cuando dijimos de hablar de hermanos, ya como que ya pocos amenes. El Señor, quien es el portador, trae diferentes funciones, como lo relata, entre las cuales encontramos el anunciar las buenas nuevas a los pobres. Esto no refiriéndose a personas solamente de escasos recursos, sino a personas pobres en espíritu y alma, ya que la palabra pobres viene del griego, ahí está, potochos, que también puede traducirse como afligidos, humillados,
mendigos, no mendigos, ¿verdad? Mendigos, limosneros, menospreciados, hermano. Y en algún momento nosotros, hermano, estábamos en esa condición. Pero el Señor ha tenido misericordia. Pero todavía quiere seguir teniendo misericordia. Lo que le estoy tratando de decir a usted, no se calle, hermano. Si usted ya se le está revelando el misterio, hermano, anúncielo como el apóstol Pablo, hermano. O anunciemos, dijo el otro. Amén, hermanito. Amén. Ya vamos a terminar. Aunque llevó 34 minutos. Amén. A las 8 voy a terminar en punto, hermanos. Hasta donde lleguemos. Mire, este versículo usted lo conoce. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido. El Señor me trae para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Para esto, hermano. Y cuando el Señor Jesús leyó este versículo, dijo: hoy se ha cumplido esta palabra en vosotros, y también en usted y también en mí. Ok. Ahorita vamos a ver algunos más. Dice: y nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo éramos vil y menospreciado del mundo, como lo dice 1 Corintios 1:28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, lo afligido, lo que no tenía valor, en algún momento escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y allí estamos nosotros, hermano. Ahora, Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio terrenal, declara estas palabras. Entonces, ¿a qué nos insta el Evangelio? A que haya un arrepentimiento y que tengamos que creer ¿en qué? En las buenas noticias. De hecho, el Señor Jesús, mire, hermano, el propósito de Él no es que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿qué? A un arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento con qué tiene que ver, hermanos? ¿Con qué? Y ahí empieza una transformación, con un cambio de mente. Ok. Entonces, hermano, esta salvación también fue profetizada por los profetas: no se apartará de Judá el cetro ni el bastón del mando de entre sus rodillas, hasta que le traigan tributo y le rindan homenaje. ¿Quiénes? Un día, hermano. Mire, el Evangelio también es eterno. Y dice: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio que es eterno, para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mire, hermano, en otras palabras, este evangelio que se está predicando y que en algún momento va a ser una transformación completa en nosotros, no es algo solamente terrenal. Empieza aquí, hermano. Pero este evangelio que nosotros anunciamos es eterno. Por lo tanto, nosotros le debemos de dar ese énfasis, hermano. ¿Qué va a durar? ¿Qué dura más? ¿Lo eterno o esta vida que llevamos de paso? Pero ¿por qué nosotros le damos más importancia a la vida de paso? Y no nos ponemos a entender que el evangelio que se nos está anunciando, hermanos, que era un evangelio prometido, que es poder de Dios, ese evangelio nos quiere llevar a que nosotros podamos entender lo eterno. No, pues dice la Biblia que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Vamos de paso por aquí. Pero lo que Dios quiere es que esa parte que nosotros tenemos eterna en nuestro espíritu, hermano, esté bien convencida. Y el trabajo de mi hermano
de nuestro espíritu, cuando tiene el contacto con el Espíritu de Dios, porque nosotros somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo, entonces cuando se resucita nuestro espíritu mediante el poder del Evangelio, entonces el trabajo de nuestro espíritu es que el alma sea regenerada. ¿Para qué? Para que cuando el alma sea regenerada, por consecuencia el cuerpo sea transformado. Y entonces, hermano, venga esa parte del Evangelio que no solamente es terrenal ahorita para salvación, sino es eterno. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Para que podamos entender, hermano, lo que viene. Amén. Lo que viene es glorioso. Lo que viene es glorioso. Lo que viene es extraordinario. Lo eterno, hermano, es lo que realmente en algún momento. Por eso es que hay una batalla aquí en esta tierra. El príncipe de este mundo quiere cegar el entendimiento de muchas personas para que no se puedan percibir lo eterno, y los está arraigando a ver solamente lo terrenal. Por eso es que cuando dice Lucas 21, que es un versículo que a mí me gusta mucho, hermanos, que dice Lucas 21, 28, y dice: y cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice? ¿Y por qué? ¿Cómo es erguíos? Ponte derecho. ¿Y qué más dice? Ponte en posición, levantad vuestras cabezas. ¿No será que algunos su cabeza está atado a lo terrenal y por eso no pueden ver las señales, los tiempos que están viviendo, hermanos? Y algunos se burlan, perdónenme, pero aún mismo cristianos se pueden estar burlando, hermanos, de que el Señor viene pronto. No han entendido el evangelio eterno. Solamente se quedaron con un evangelio de atrio, con un evangelio terrenal, pero no han avanzado hasta llegar al lugar santísimo. ¿Se me estoy dando a entender? Entonces avance, no se quede pegado aquí. Esto se va a acabar, pero lo eterno, eso es lo más glorioso, hermano. Entonces este evangelio es un evangelio eterno, y ese evangelio eterno tiene que ser anunciado. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermanos? A los que moran en la tierra. Pero usted y yo, aunque moramos en la tierra, ya usted y yo ya no tenemos que ser moradores de esta tierra, sino ahora tenemos que ser moradores de Sión. Amén. Moradores de Sión, ¿para qué? Para poder entender lo eterno. Porque para los moradores de la tierra se va a anunciar el evangelio eterno. Si ellos no lo quieren, no lo han entendido, entonces para ellos también viene un juicio. ¡Ay, ay, ay! De los moradores de esta tierra. Es el águila que va volando. Bueno, no sé si me estoy dando a entender, hermano. Yo creo que sí, ¿verdad? Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ya nos vamos, hermano. Conforme a mi reloj me faltan 9 minutos. Ahí me hacen falta 18 minutos. A menos que alguien me regale 5 minutos. No, hermano. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Para quiénes? Es que el evangelio también se trata de obediencia. El evangelio se trata de obediencia. Dígale al que está a su lado: de obediencia. Porque dice: habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Entonces, hermano, esa obediencia te va a traer recompensas extraordinarias. También el Señor es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y este evangelio es eterno porque el evangelio es uno solo. No es que exista otro, como lo dice el apóstol Pablo. Amén.
Bueno, mire lo que dice Gálatas 1, 6 y el 8 de las palabras del apóstol Pablo. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que dice diferente, que en realidad no es otro evangelio. Solo, mire, esto hay que entenderlo, hermanos. El apóstol Pablo está hablando de un evangelio diferente, pero él lo explica aquí, que en realidad, ¿qué dice? No es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. ¿Qué? Es que el evangelio, hermano, es uno. El problema es que algunos hermanos han pervertido el evangelio de Cristo. Y por eso hoy anuncian: no se preocupen, el Señor ya no viene pronto. Es más, hermanos, si yo me he encontrado a veces un montón de gente que predica un montón de cosas. Si algunos predican que, hermano, han entendido y dicen que el anticristo, hermano, no es un ser literal, sino es todo lo que se opone a Cristo. Amén, parte tiene razón, pero yo creo que, hermano, si Daniel estaba anunciando eso desde un principio. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, lo que estoy tratando de hacer ver es que el evangelio es uno, pero algunos lo corrompen, lo pervierten y entonces cambian la esencia del evangelio. ¿Se me doy a entender, hermanos? Y entonces dice que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice nosotros, y Pablo se está metiendo en el asunto. Amén. Pablo entonces como ministro está diciendo: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, ¿qué dice? Sea anatema. Entonces, hermano, yo por eso, hermano, a usted le digo: amén, qué bueno la revelación que se da, pero hay que ir y corroborar, como los bereanos le decían a Pablo. Amén, hermano. Amén, hermanitos. Si un día se escucha al pastor Pablo decir: mire, hermano, usted puede pecar sin ningún problema, usted va a ser salvo, siempre salvo. ¿Qué tiene que hacer? Ay, gloria a Dios. El pastor ya se está teniendo una open mind. No sé, a veces hay que discernir, hermano, ¿o no? Ay, gloria a Dios, porque el pastor Pablo ya está entendiendo lo que yo he entendido desde hace mucho. Perdónenme, pero el pecado es pecado. Amén. Y la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Hermano, entonces, ¿cómo? Por eso necesitamos al Espíritu Santo, para que Él nos ayude a poder discernir. Mire, hermano, si aún ya me voy a meter con otra cosita aquí, pero ya nos vamos, como ya nos vamos y ya no le voy a poner otro texto. Entonces, hermano, quiero decirles, ¿verdad? Aún hasta en la profecía, porque toda la profecía tiene que estar alineada ¿a qué? A la palabra profética también. Amén. Usted y yo tenemos que discernir las cosas, hermano. Ya usted sabe, hermano, si alguien viene y le dice: así te dice el Señor, y le veo un reloj allí, un mido, hermano, dice el Señor que me des tu mido. No, yo creo que esa parte es donde nosotros tenemos que discernir. Que Dios nos ayude a discernir. ¿Cuántos decimos amén, hermano? A que Dios, es que este evangelio, hermano, mire, desde el momento en que, híjole, el evangelio ha sido prometido desde mucho antes para nosotros, ahora que ya lo conocemos. Pero también otra parte es que el evangelio, ¿qué es? Eterno. Entonces, ¿para qué te tiene que preparar el evangelio? ¿Para qué te tiene que preparar?
¿Solamente para lo terrenal? Pero entonces, si hay un evangelio que te están predicando y solamente te está preparando para lo terrenal, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ahí hay que discernirlo, porque también nos están hablando que el evangelio es eterno. Bueno, ya está lloviendo, hermanos, y yo le dije que a lo mejor no nos póngase de pie. ¿Me di a entender, hermanos? Es que todavía de esto falta mucho. Lo proseguimos dentro de 8 días. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si me ayudan con el teclado, hermanos, vamos a... No quiero que usted se vaya tarde, hermano. Amén. Ahora sí han de estar contentos algunos hermanos, que cuando les digo, si me dan 5 minutos. Bueno, mire, hermano, el evangelio es único. Hermano, ¿cuántos decimos amén a eso? El evangelio es único del Señor. Mire este versículo, hablando de lo que les dije. Mateo 24, 23 al 24. Entonces, si algunos dice, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no le creáis. Esto mismo Jesús lo dijo, porque se levantarán falsos, ¿qué? ¿Falsos qué, hermanos? Cristos. ¿Y falsos qué? Profetas. Y mire lo que dice. Y mostrarán, ¿qué, hermanos? Mostrarán, ¿qué? Grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, ¿a quiénes? Por eso yo el domingo les decía, el receptor del poder de Dios no es ver cosas, hermanos, ultra, mega, penta, giga espectaculares, que Dios lo puede hacer, pero esa parte de decir nosotros, hacernos débiles, no hacernos autosuficientes y decir, Señor, por favor, muéstrame, va a servir, ¿sabe para qué? Para que el poder de Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos vaya revelando y trayendo convicciones a nuestro corazón, hermano. Amén. No se trata de que yo lo quiera convencer a usted. Se trata de que el evangelio usted lo oiga, lo lea, lo escudriñe, pero el Espíritu Santo nos vaya dando un entendimiento. Porque al final de cuentas las señales, muchos se van a ser engañados por señales. Y no, pues Jesús mismo dijo, cuando llegaron algunos de los discípulos y le dijeron, mira, Jesús, en tu nombre echaron fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. ¿Y qué les dijo Jesús? Yo ni los conozco a ustedes. Y entonces ahí dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Entonces hay algunos que reconocen al Señor, al Dios Padre, al Dios Hijo, pero hay muchos que se han dejado de tener una intimidad con Dios Espíritu Santo, y ese Dios Espíritu Santo lo necesitamos mucho en este tiempo. ¿Y sabe para qué? Para que nos vaya guiando a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el evangelio no solamente es de predicar las buenas nuevas. Gloria a Dios por eso. Son buenas nuevas. No solamente se trata de, hermanos, de compartir, sino se trata, hermanos, es que ¿cómo le puedo decir esa parte? Porque, perdón, no solamente se trata de hablarlo, se trata de vivirlo. Ahora sí me di mejor a entender, ¿verdad? Porque si no puedo caer en una contradicción. No solo se trata de hablarlo. Ay, sí, fíjate. No, se trata de que lo vivamos. Y cuando lo vivamos, hermanos, va a ser algo extraordinario. Levante sus manos. Padre, hoy en este día
Que tu palabra, que tu evangelio día con día, Señor, vaya teniendo un efecto en nuestras vidas. Te pido por cada hermano que está aquí, Señor, que tú nos ayudes, nos des un espíritu de sabiduría. Tengamos que tener contacto con tu Espíritu Santo para poder entender tu evangelio. Señor, son buenas nuevas que hemos recibido, que se fueron anunciadas desde mucho antes que nosotros estuviésemos en esta tierra. Que mucha gente ha pasado aflicciones, ha tenido que aún perder su vida para poder predicar tu evangelio, Señor. Que mucha gente que aún, Señor, que quizá nosotros ahora para conocerlo, muchas personas perdieron su vida, muchos pasaron situaciones terribles, para que nosotros ahora podamos tener tu palabra, podamos tener la buena noticia. Pero, Señor, ayúdanos a no solamente ser egoístas y tenerlo solamente nosotros, sino ir y predicar tu palabra a toda criatura, Señor. Padre, para que ellos también puedan recibir de parte de ti esa buena noticia, esa buena nueva, Señor, esa revelación de ti, Señor, y pueda tener esa esperanza que nosotros tenemos, porque nosotros, como dice el apóstol Pablo, no somos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza, Señor. Padre, permítenos conocer también lo eterno, no solamente lo terrenal, Señor, no solamente quedarnos con un evangelio de atrio, sino seguir avanzando, Señor, para poder entender lo eterno, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, para que no tengamos tu evangelio como un amuleto, Señor. Padre, para no hacernos gente que solamente seamos religiosos, sino podamos, Señor, ser personas entendidas como los de la tribu de Isaacar, entendidas, expertas en conocer los tiempos, pero también saber lo que tenemos que hacer, mi Dios. Bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy han dispuesto su tiempo. Yo los bendigo, Señor, y que tu palabra siga penetrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, por haber venido hoy. Puede tomar su asiento. Levantamos las ofrendas. Hermanos, ministramos las ofrendas. Yo me quedé picado pues con esto, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? Pero no quiero ser imprudente también. Amén. Sé que algunos vienen de lejos y tienen que tomar, hermano, transporte público, y lo vamos a hacer por ustedes. Por amor a ustedes, por amor a la hermana Leti que viene de Cibac, por amor aquí a la hermana Ivette y Joel que vienen, ¿cómo se llama su colonia? Al aeropuerto, hermanos, y como otros más. Marcelino, hermanos, los que vivimos en Lomas también. Vamos a, hermanos, a orar por las ofrendas y los diezmos. Y nos vamos. Amén. Tome su ofrenda, hermanos. Si usted va a diezmar, eso tiene que ser revelado también. Amén. Y si usted va a ofrendar, ponga su, hermano, su semilla. Póngase de pie. Si usted ya tomó su ofrenda, si usted ya, hermano, tomó su diezmo, déjeme orar por usted, hermano. Yo le pido que si usted va a ofrendar y que si usted va a diezmar, lo haga con fe, hermano. Amén. Creyendo en las promesas del Señor. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que hoy van a traer su ofrenda, su diezmo a este lugar. Señor, bendice cada vida, bendice las economías, bendice, Señor, esa semilla que ellos van a traer, Señor, y multiplícala. También, Señor, aquellos que van a diezmar, reprende al devorador en sus vidas. Padre,
Y yo sé que en este tiempo donde hay mucho desempleo, Señor, yo te pido que aquellos, Señor, que quizá no tengan un trabajo, por favor, tú les abras una puerta, Señor. Abre una puerta de bendición para ellos, Señor. Por favor, Señor, creemos en tu evangelio, en tus promesas. Señor, abre una puerta para aquellos, Señor, que aún, Señor, quizá tienen las puertas cerradas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento mientras los hermanos cantan una alabanza. Vamos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Juan 4:23. Dios busca que le adores, no que te conviertas en un espectador. No os constituyáis muchos en maestros, hermanos míos, sabiendo que tendremos un juicio más severo. Santiago 3:1. No pretendas sentar doctrina en las redes, sabiendo que es Dios el que constituye a los 5 ministerios con sus funciones y señales. En cambio, evangeliza, presenta el plan de salvación, anima, redarguye, consuela y bendice. El malhechor escucha a los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. Proverbios 17:4. No abras mensajes detractores contra nadie y te conviertas en un malhechor ni un mentiroso, oyendo a la lengua maligna. Con sus manos arriba. Aquí estoy, amado mío. Vine a encontrarme contigo. Tómame en tus brazos y no me dejes ir. Dame unos momentos para poderte decir. Que Dios siga guardándolos en salud. Si usted está pasando por una mala racha económica, pido al Señor que Dios le abra una puerta de bendición, hermano. Que Dios le dé ahí un chispazo, hermanos, en su mente, para que también pueda ser creativo y hermano, y Dios pueda operar ahí, hermano, darle esa parte, esa llave, para que usted tenga que proveer a los suyos. Que Dios siga guardando sus vidas, a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Hermanos, Dios me los bendiga mucho. Cuídense mucho, hermanos. Y qué bendición de poderlos tener aquí en esta casa. Amén. Nos vemos el día viernes, es oración virtual. Solamente les recuerdo, mañana miércoles nos vamos a estar conectando por Jitsi Meet a la oración, 9 de la noche, jueves y viernes. El sábado, hermano, están transmitiendo las hermanas del grupo infantil, hermano, ahí las clases para nuestros hijos. El sábado por la tarde están viniendo los jóvenes ya de cultos presenciales, y el domingo nos vemos, hermanos. Si a usted le toca venir, al grupo 3 le toca a las 8 de la mañana y al grupo 2 le toca a las 11 de la mañana. Sí, ¿verdad, Joel? Así es, amén. Y si usted, hermano, quiere venir el domingo y no está anotado, yo le pido también que usted, hermano, recuerde qué grupo le tocó. Póngase de pie, hermano, estamos despedidos. Perdón, mejor vayamos saliendo uno por uno. No sé si algunos hermanos varones nos pueden ayudarle a los servidores
a levantar las sillas, hermanos. Amén. Algunos hermanos varones, porque yo sé que levantar todas las sillas, hermanos, es cansado y hoy no vinieron muchos servidores, pero yo les pido de favor si algunos de ustedes nos quieren ayudar. Dios les bendiga. Nos retiramos, hermanos, como hermanos nos han enseñado, ¿verdad? De manera ordenada. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.